Santiago Taboada, bienvenido a Yo También Voto. Gracias, Katia, gracias, Gus. Esta iniciativa de Chilango, junto con Yo También, que somos 8 organizaciones que trabajamos con personas con discapacidad en la Ciudad de México. Gus Guevara. No, gracias por acompañarnos y justamente pues por estar aquí el día de hoy. Es bien importante para las personas con discapacidad, para las poblaciones con discapacidad, pues justamente cuestionar y estar frente a frente con las personas que están próximas o futuras a ser nuestros gobernantes. Entonces, pues vamos a arrancarnos. Vamos a arrancarnos. Listo. Santiago, nada más datos. En la Ciudad de México viven 1.7 millones de personas con discapacidad. Si esto lo multiplicamos por 4, porque la discapacidad impacta a todo el núcleo familiar, estamos hablando de 6.8 millones de personas que están directamente afectadas por la discapacidad. Entonces, la primera es muy sencilla. ¿Cuáles son tus 3 propuestas principales para la atención específica de estas 1.7 millones de personas y sus familias? A ver, primero la red de servicios de cuidados. Para nosotros es muy importante no solamente atender a las personas con discapacidad, sino también apoyar a las familias de personas con discapacidad. Déjame poner un ejemplo rapidísimo. Muchas personas que se encargan o muchos familiares que se encargan del cuidado de las personas con discapacidad no tienen muchas veces un ingreso. Están dedicadas en cuerpo y alma a las personas, a las familias o a los hijos o a las madres con discapacidad. Queremos precisamente darles un ingreso porque es un trabajo no remunerado. Claro. Y que muchas veces, tú dijiste algo muy cierto, impacta tanto a la familia que a veces se renuncia a una actividad laboral o a una actividad económica. Eso para mí es un primer planteamiento. Ok, ¿de cuánto estamos hablando? Mira, ¿Un ingreso de cuánto nosotros dinero? hemos hecho un estimado en que sea que esté por encima 30% del salario mínimo de la Ciudad de México, ¿no? Mensual. Mensual. Y la otra parte tiene que ver con atención médica gratuita. Hay 2 poblaciones a las que nos queremos enfocar para la atención de médicos y de medicinas de manera gratuita, que es a los adultos mayores y a las personas con discapacidad. Y esto tiene que ver también un poco con lo que platicaba, el entorno económico a veces de las familias, de las personas con discapacidad, es un entorno difícil. Y muchas veces las personas con discapacidad también tienen una necesidad de algunos medicamentos en específico que son muy costosos. Por eso queremos enfocarnos en el tema de medicamentos gratuitos a estos 2 grupos poblacionales. Muy bien, ahí van 2. Y la tercera tiene que ver con el transporte público. Nosotros necesitamos, ha habido esfuerzos, pero no es suficiente. Y déjenme decirles por qué. El transporte público que llega a la esquina es la combi y es el micro. Muchos a lo mejor están pensando en el RTP, en el Metrobús o en el metro. Pero este transporte público, vamos a decirlo, más cercano, mueve a muchísima gente también todos los días. Y la apuesta a la renovación de este transporte público es imposible si el gobierno no da un acompañamiento. Estrategia muy puntual en tema de inclusión laboral, garantizar que las personas con discapacidad tengamos un trabajo digno y bien remunerado. Por lo que te decía, tiene que ver en 2 vías. En la parte pública y en la parte privada. En la parte privada, lo comenté, tenemos que generar un incentivo para el impuesto sobre nómina y en la parte pública darle apertura en el gobierno a las personas con discapacidad. Entre 5 y 10%. Es lo que te iba a decir, 5 y 10%. Entre 5 y 10%, ya está, vamos a estar ahí comprometidos. Te vamos a armar la bolsa de trabajo, ¿eh? Pero es importante, amigos, Listo. porque si no también luego me dicen, oye, ¿por qué no? Ahí me van a ayudar. Para secretario. Talento hay muchísimo. Sí, lo sé. Hay mucha gente muy capaz y competitiva y seguramente sin duda podemos encontrar ahí. Bueno, muy bien. Entonces, gracias, Santiago. Gracias. Muchísimas gracias por mi querido acompañarnos aquí en Yo También Voto y Radio Chilango. Gracias. Sí.